Buenas tardes, soy Hatsiri Flores y el día de hoy les voy a hablar del libro La libertad antes del liberalismo. El autor es Quentin Skinner. Como primer tema tenemos la teoría neorromana de los estados libres. Del primer tema del que vamos a hablar es la teoría neorromana de los estados libres. Aunque se desarrolló en Inglaterra, esta teoría tiene raíces en ideas romanas antiguas, especialmente del derecho y la moralidad, y fue revivida en el Renacimiento italiano por defensores de la libertad republicana. Notablemente por Maquiavelo en su Discorsi. También recibió influencia de juristas romanos, filósofos de derecho natural como Pufendorf, y aunque contraste en puntos clave de Thomas Hobbes, en Inglaterra se manifestó a través de humanistas políticos y autores que apoyan la causa parlamentaria. La libertad del Estado, como la teoría neorromana, no comienza concentrándose en la libertad individual, sino en la libertad común o la libertad de una Commonwealth republicana. La aspiración principal es reivindicar la excelencia de un Estado libre. Un Estado libre se define por su capacidad para autogobernarse, es decir, que las acciones del cuerpo político sean decididas por la voluntad de sus miembros como conjunto. Maquiavelo define las ciudades libres como aquellas que se rigen por su propia voluntad. Utilizan la antigua metáfora del Estado como un cuerpo político de manera análoga al cuerpo natural. Aumentan que al igual que un individuo es libre de poder actuar según su voluntad sin impedimento, y que un Estado es libre si puede usar sus facultades de acuerdo con la voluntad colectiva en la búsqueda de sus fines. Para que un Estado sea libre, sus leyes deben promulgarse con el consentimiento de todos los ciudadanos. Si no sucede así, el cuerpo político es forzado a actuar por una voluntad ajena a la propia, perdiendo su libertad. Dedham y Harrington destacan la necesidad del consentimiento del pueblo para evitar la arbitrariedad, que entienden la voluntad del pueblo como una suma de las voluntades individuales, o más comúnmente la voluntad de la mayoría.
Idealmente, todos los ciudadanos deberían tener igualdad de condiciones para participar en la formulación de las leyes. Needham y Milton enfatizan que un pueblo solo es libre si se somete a leyes que eligen por sí mismo. Sin embargo, reconocen las dificultades del autogobierno directo debido al tamaño de la población, y la mayoría apoya la representación de una Asamblea Nacional virtuosa. Existió un debate sobre la mejor forma de representación, inclinándose mucho, especialmente después de 1660, hacia la idea de una constitución mixta. La pérdida de libertad para una nación o un estado se analiza en términos de caer en la esclavitud y servidumbre. Esto significa vivir en protestante, es decir, sujeto al poder o dominio de otra nación o estado, o estar sujeto a la voluntad de otra persona o entidad, lo que implica una condición de dependencia. La teoría se basa en la idea romana de que la esencia de la esclavitud no es la coerción física, sino estar sujeto a la jurisdicción o el poder de otra persona. Un estado se considera esclavo de su constitución, permite el ejercicio de poderes discrecionales o prerrogativas fuera de la ley. La mera existencia de tal poder arbitrario, incluso si no se ejerce de manera tiránica, significa que la capacidad del Estado para actuar depende de la voluntad de alguien distinto al cuerpo de sus ciudadanos. Milton argumentó que el veto real y el control familiar del rey sobre el parlamento sometía a la nación de una voluntad ajena, privándola de libertad y reduciéndola a la esclavitud. El argumento más radical de la forma neorromana es que la libertad individual está intrínsecamente ligada a la libertad del Estado, y argumentan que solo se puede disfrutar plenamente de la libertad civil cuando se vive como ciudadano de un Estado libre. La teoría resalta la importancia de ciudadanos virtuosos, especialmente aquellos que sirven al bien común. La libertad de expresión y conciencia es esencial para que los consejeros puedan actuar por el bien del Estado. Contrastan esto de la conducta servil y aduladora que se espera en los cortes o bajos gobiernos arbitrarios, donde la dependencia impide la virtud cívica. La teoría decayó con el ascenso del utilitarismo y el liberalismo clásico en los siglos XVIII y XIX. Una crítica fundamental articulada por autores como Hobbes, Paley, Blackstone, Lind, Bentham y Austin sostenía que la teoría neorromana confundía la libertad con la seguridad o la independencia. Argumentaban que la libertad individual depende del alcance de la ley y no de su origen, por lo que un gobierno absoluto podría en principio permitir tanta libertad como una democracia. Como segundo tema tenemos los estados libres.
y la libertad individual. Utilizan la metáfora antigua del Estado como un cuerpo político, así como un individuo es libre, se puede actuar según su propia voluntad. Un Estado es libre si puede usar sus facultades de acuerdo con la voluntad de sus miembros como conjunto, es decir, si es autogobernado. Maquiavelo define las ciudades libres como las que se rigen por su propia voluntad. Un Estado libre se caracteriza por sus leyes, son promulgadas con el consentimiento de todos los ciudadanos o sus representantes. Si las leyes se imponen sin este consentimiento, el cuerpo político es forzado sin actuar por una voluntad ajena, perdiendo su libertad. La voluntad del pueblo se entiende comúnmente como la voluntad de la mayoría. La teoría neorromana se basa en la concepción romana de la esclavitud. Ser esclavo no significa primariamente ser forzado por la coacción física, sino estar impotestante, es decir, sujeto a la jurisdicción o al poder de otra persona, expuesto a ser dañado o castigado a voluntad del amo. Para los teóricos neorromanos, la pérdida de libertad es una nación o estado que se entiende como caer en la esclavitud o servidumbre. Y esto ocurre de dos maneras: ser privado por la fuerza o de manera coercitiva de la capacidad de actuar según su voluntad y hallarse sujeto a que sus acciones sean determinadas por una voluntad distinta a la que sus propios ciudadanos o representantes. Esto implica a una condición de dependencia de la voluntad de otra nación, o crucialmente cuando la constitución interna permite el ejercicio de poderes discrecionales o una prerrogativa fuera de la ley por parte de los gobernantes. Un Estado es esclavo si existe en su constitución el poder arbitrario, como el veto real o el control militar independiente por parte del gobernante. La mera existencia de tal poder discrecional, incluso si no se ejerce de manera tiránica, significa que la capacidad del Estado para actuar libremente depende de la voluntad de alguien distinto al cuerpo de sus ciudadanos. Esto reduce al Estado a la dependencia y a la servidumbre. Para los neorromanos, vivir en una condición de dependencia o estar sujeto a la voluntad arbitraria, de esto es el mismo una forma de restricción y una pérdida de libertad que no solo de seguridad.
La posibilidad de que la ley y la voluntad del gobernante sea una misma cosa limitada, la libertad del individuo, estar a merced de la buena voluntad de otros, como los consejeros en cortes arbitrarias, impide actuar con virtud y libertad cívica. Los críticos liberales argumentaron que la libertad individual depende del alcance de la ley, no de su origen. Hobbes sostenía que la libertad individual es la misma bajo cualquier forma de gobierno, siempre que la ley sea la misma. Esta visión liberal considera que la teoría neorromana confunde la libertad con la seguridad o la independencia. Sin embargo, la teoría neorromana rechaza esta crítica, insistiendo en que la dependencia es una falta de libertad en sí misma. Como tercer tema tenemos la libertad y el historiador. Aquí se destacan los puntos claves sobre el propósito y la metodología de la historia del pensamiento. Como primer punto clave tenemos el enfoque del historiador del pensamiento, en donde el autor argumenta que los historiadores del pensamiento deben concentrarse no solo en los textos considerados clásicos o canónicos, sino que en lugar que ocupan dichos textos dentro de tradiciones o estructuras de pensamiento más amplias, este contrasta con una ortodoxia interior que se limitaba a estudiar los textos clásicos en busca de respuestas a preguntas políticas supuestamente perennes. Otro punto clave es el desafío de las suposiciones tradicionales. Menciona que figuras como R.G. Collingwood mostraron que las preguntas y respuestas de la filosofía cambian constantemente. La investigación histórica reveló que incluso obras importantes eran intervenciones en crisis históricas específicas con la intenciones políticas concretas. Conexión entre historia política e historia de la teoría política. Un enfoque más histórico ayudó a derivar la barrera entre la historia política y la historia de la teoría política, aunque hubo debate, por ejemplo, entre Damien, que veía las teorías como racionalizaciones ex post factos, y Butterfield, quien las veía como causas. La perspectiva de John Pocock influyó a ver la historia del pensamiento como el estudio de los lenguajes políticos cambiantes. Esto permite relacionar la política y la teoría, entendiendo que lo que es políticamente posible a menudo está limitado por lo que es posible legitimizar dentro de los propios normativos vigentes. La pregunta para la utilidad. El autor se enfrenta a la crítica de que este enfoque histórico podría ser visto como mera erudición
de anticuario. Cuestiona abiertamente la utilidad práctica de los estudios históricos, aquí y ahora rechazando la idea de que daban carecer de propósito. El sentido del trabajo de historiador de pensamiento. Para el autor, el estudio histórico tiene varios sentidos. Hacer inteligible el presentante, que ayuda a comprender aspectos del mundo moral y político actual, especialmente conceptos que usamos sin entender del todo. Revelar discontinuidades es más interesante que concentrarse en continuidades. Las discontinuidades en nuestro patrimonio intelectual muestran valores y formas de pensar que se han perdido. Desenterrar tesoros intelectuales. El historiador de quien rescata estas ideas enterradas las desempolva y permite que reconsideremos la excavación de la teoría neorromana de la libertad es un ejemplo clave, y esta teoría, que vincula la libertad individual con el autogobierno y la ausencia de dominación, fue eclipsada por el análisis liberal de la libertad negativa como una simple ausencia de interferencia coerciva. El historiador, el autor, al recuperar la historia neorromana, muestra que la visión liberal dominante, ejemplificada por Isaiah Berlin, no es la única forma coherente de pensar la libertad. La teoría neorromana desafía la premisa liberal de que solo la coerción interfiere con la libertad individual, argumentando que la dependencia en la misma es una restricción y una pérdida de libertad. La historia del pensamiento nos ayuda a evitar la creencia de las formas de pensar heredadas que son únicas posiblemente. Muestra que nuestras ideas actuales sobre valores como la libertad son el resultado de elecciones históricas hechas en momentos específicos. No debe imponer valores del pasado al presente ni convertirse en moralista. Su función es proporcionar información que permita a lo lejos juzgar y reflexionar críticamente sobre sus propios valores y creencias heredadas. En resumen, la historia, especialmente la historia del pensamiento tal como la concibe el autor, es crucial para nuestra comprensión de libertad, porque nos permite desenterrar concepciones alternativas que han sido olvidadas, también desafiar las ideas dominantes y mostrando que son el resultado de elecciones históricas
y no verdades universales, y en la última instancia reflexionar de manera más profunda y crítica sobre el significado de la libertad en nuestro propio tiempo.